Creaciones JCG Producciones. Juan Carlos Gallarín, director y productor. Prensa Nacional, proveedor Agencia Nacional de Noticias TELAB, Discapacidad. www.jcgdiscapacidadnacional.com.ar. Primera red de información, inclusión y solidaridad en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pionera desde Argentina para Latinoamérica y el mundo. Vivencias victoriosas. Vamos por más. Programa periodístico audiovisual. También nos podrán encontrar en YouTube, TikTok e Instagram como JCG Discapacidad Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico audiovisual para JCG Discapacidad Nacional, primer y único medio proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAB en discapacidad. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy comprometida en la elaboración e implementación de políticas públicas, ex coordinadora del Observatorio de Accesibilidad a los Medios de Comunicación Audiovisual de la Defensoría del Público, docente, maestranda en políticas públicas con una larga trayectoria en el diseño y evaluación como al frente de programas e iniciativas en carteras como el Ministerio de Desarrollo Social o el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, siempre desde una perspectiva de participación ciudadana, igualdad de género y derechos humanos. Un gusto recibir y conversar con la profesora Lorena González. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, Moni. Gracias por la presentación. Y bueno, acá estamos para contar un poquito la actualidad de la Defensoría del Público y la actualidad del Observatorio de Accesibilidad a los Medios de Comunicación Audiovisual, que es donde estaba desempeñándome hasta hace muy poquitos días. Sí, hay una tensión, un conflicto. A ver, que vos nos comentes más específicamente sobre esta situación, por favor. Bien, si querés, cuento un poquitito, no sé si la audiencia conocerá un poco el observatorio y la defensoría. La Defensoría del Público es la Defensoría del Público de los Medios de Comunicación Audiovisual, o sea, defiende los derechos de las audiencias y fue creada por una ley, que es la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que garantiza muchísimos derechos. Y dentro de esta ley está el observatorio de accesibilidad a los medios de comunicación. ¿De accesibilidad de quién? De las personas con discapacidad y otras personas con dificultad en el acceso o en el momento de tener acceso a la comunicación, ¿no? Este observatorio se creó en el 2014 y desde allí tuvo una labor en relación a trabajar por el cumplimiento de esta accesibilidad, que es el artículo 66 de la Ley de Comunicación, de la Ley de Medios, digamos, conocida como Ley de Medios, garantiza algunas herramientas como la lengua de señas argentina, el subtitulado oculto, la audiodescripción en lenguaje sencillo, para personas con alguna discapacidad o que tengan algún contexto complejo a la hora de acceder a los medios y de informarse. Bueno, venimos trabajando hace tiempo, si bien a lo largo de la historia hubo también un impasse, no casualmente durante el gobierno de Mauricio Macri, pero en la última gestión, que estuvo a cargo de la defensora Miriam Lewin, se retomó el trabajo del observatorio. El observatorio es una iniciativa de la sociedad, es una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad y que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Este observatorio tiene un consejo asesor donde participa la sociedad civil, tanto en proponer iniciativas, actividades para difundir, para sensibilizar sobre la importancia que tiene la accesibilidad, que tiene que todos y todas podamos informarnos y acceder a los medios de igual manera, sin importar nuestra condición, ¿no es cierto? Es como un derecho básico que hace a otros derechos, porque el derecho a la información también influye en nuestros derechos políticos, en nuestro derecho a la salud. Pensemos contextos, pandemia. El derecho a la información es un derecho de derechos, digamos, ¿no? También. Bueno,
Lo que nos pasó en este tiempo es que al iniciar el nuevo mandato, digamos, la Defensoría y el Observatorio dependen de una comisión bicameral del Congreso. Tenemos una dependencia funcional del Congreso. Y una bicameral constituida a tal fin es quien define al defensor o defensora. Cuando se va Miriam Lewin, porque se terminaba el mandato, no estaba constituida en el Congreso la bicameral. Y al no constituirse, al tiempo, mediante una resolución conjunta, tanto de diputados como de senadores, Villarruel y Menem designan una defensora interina, que es Soher El Zucaria, que es una concejal de la ciudad de Córdoba, que tomó licencia para venir a ocupar este cargo, es la vicepresidenta del PRO de Córdoba. Bueno, esta persona llega a la Defensoría, según nos informa, con el mandato de realizar una auditoría de la última gestión. En algún momento querían hacerlo como de toda la historia de la Defensoría, siempre no con estas premisas de que la Defensoría funcionaba mal, de que los millones fluían por ahí en pagar sueldos que no sirven para nada, o sea, siempre desde una perspectiva, digamos, ya un poco anticipada, ¿no?, de la opinión del funcionamiento y la funcionalidad, digamos, de la Defensoría. Comenzaron a hacer esta auditoría, para lo cual designan varios funcionarios que tienen sueldos bastante importantes y paralizan todas las actividades ordinarias, es decir, todo el funcionamiento ordinario de la Defensoría para poder hacer específicamente una auditoría, con el fin de entregarlo al Congreso al finalizarla, para que el Congreso tome decisiones en relación a si dejarla así, achicarla, cerrarla o lo que sea, ¿no? Esto nos venían como anticipando. Pero anticipadamente, muy anticipadamente a la entrega de ese informe, que tiene una primera fecha a fin de diciembre y otra fecha a fin de febrero, prácticamente marzo del año próximo, se toma la decisión de primero dejar sin efecto 6 contratos que había con personas contratadas a través de contrataciones externas, digamos, en relación a distintos convenios que tenía la Defensoría con organismos de afuera. Y luego nos enteramos de manera informal de los despidos de 11 personas de planta transitoria. La planta transitoria en la Defensoría es quienes estamos haciendo las tareas y ocupando el lugar de alguien que es una planta permanente, pero que está de licencia por alguna razón, ya sea cargo mayor jerarquía, enfermedad, lo que sea. Nos enteramos de manera informal, nadie nos comunicó qué va a pasar con las tareas que realizábamos. En mi caso, yo estoy a cargo del observatorio, como les decía, de accesibilidad, trabajo con el Consejo Asesor en relación al derecho de las personas con discapacidad. Tengo compañeras que trabajan en niñez, en convenios con UNICEF y en distintas temáticas. No fuimos informadas ni nadie más en la Defensoría acerca de qué va a pasar con estas áreas. En medio del conflicto, además, se dio una situación de violencia laboral, porque si bien no habíamos sido nosotras notificadas de nuestros despidos, nos enteramos de manera informal, fuimos a pedir una reunión con la titular para ver de qué se trataba, fuimos agredidas, fuimos provocadas, nos dijeron cosas como esto es un festival de ausencia, o sea, repitiendo eslogan de acá no viene nadie a trabajar, cuando todas las que estábamos ahí en esa reunión no tenemos ni faltas ni licencias, ni mucho menos, trabajamos todo el tiempo y es más, hemos mandado un sinfín de veces propuestas y preocupación respecto de los temas que nosotros tocamos, porque garantizamos derechos de personas, de ciudadanos, de argentinos y argentinas que estaban esperando respuesta y que nos escribían y nos preguntaban y nosotros no teníamos cómo dar información. Bueno, se dio esta situación de violencia, hemos tenido que erradicar una denuncia interna de violencia laboral, pero en el mismo momento que junto al sindicato, compañías de UPCN estuvieron presentes en varias reuniones y al no tener ninguna propuesta de resolución del conflicto, hicimos una especie de movilización masiva a la Defensoría. Mientras tanto, desde la gestión se enviaban retiros voluntarios, el cambio del reglamento interno de la Defensoría para que exista el pase de disponibilidad de los trabajadores y trabajadoras. Y esos mismos días, unos días antes ya, la habíamos podido escuchar a Soher por su propia palabra, digamos, hablando en un medio de comunicación,
La Nación Más, en un programa de La Nación Más, diciendo que la Defensoría iba a ser reducida bruscamente en un 70%, con lo cual van a quedar apenas 20 y pico, 30 personas trabajando para estas políticas para todo el país. Y la verdad es que no tuvimos ningún tipo de intercambio más. No se sabe, todo en silencio y o de mala manera. No se sabe qué va a pasar con la Defensoría, qué áreas van a seguir trabajando y cuáles no, qué va a pasar con los derechos que todos y todas nosotras garantizamos con nuestro trabajo. Esa es la situación al día de hoy. Si bien un poco lo habíamos escuchado anticipadamente, creímos que había la posibilidad de que, conociendo el trabajo que hacemos, más allá de que estuviéramos o no de acuerdo con los lineamientos, el gobierno tuviera un lineamiento para trabajar una ley que existe y que está vigente, que no es que se derogó, está vigente, y todos aquellos derechos que están garantizados por otras herramientas jurídicas, ¿no? Las personas con discapacidad las asisten un montón de normativa nacional e internacional, con lo cual, nada, estamos tratando de dar a conocer esta situación, de visibilizarla y de seguir reclamando, no solo que se investiguen los casos de violencia laboral explícitos que se dieron en el marco de los despidos, sino también que se dé información a las personas que conforman las distintas instancias de participación ciudadana sobre qué va a pasar con los, que ya les digo, con los servicios, con los programas y con los derechos que se garantizan desde la Defensoría. Claro, en definitiva, que si bien más allá de este anuncio de una reducción del personal, tampoco se quedan en claro los objetivos o con qué finalidad va a seguir funcionando, porque tener esta actitud prácticamente avasalló todos los derechos de los trabajadores, trabajadoras, y a quienes afecta, porque como vos decís, estaban ustedes como mediando entre todo este colectivo de personas con discapacidad o quien lo necesitara, digamos, de su intervención. Y ahora quedan prácticamente desprotegidos, porque ya con esta actitud hay un desinterés en estas problemáticas que surgen. Totalmente. Nosotros estuvimos todo este semestre sin reuniones, porque nosotros, para poder tener reunión del Consejo Asesor con las organizaciones, necesitamos garantizar un intérprete. Durante todos los años previos se hace una mínima contratación a fines de poder tener una reunión de intérpretes de lengua de señas argentinas. No quisieron, dijeron que no había plata, por eso repito que se usan los eslogans ya. Nosotros sabemos que sí hay plata, conocemos el presupuesto de la Defensoría porque trabajamos ahí. Todos estos años estuvimos contratando un intérprete, que no estamos hablando de fortuna, estamos hablando de se pagan por hora de interpretación para poder tener las reuniones y dar el derecho a la participación ciudadana de las personas que necesitan esa interpretación. No quisieron dar continuidad al servicio de interpretación, nos mandaron a coordinar con el servicio de interpretación del Congreso, con quienes nos intercambiamos un montón de mails y no pueden darnos el servicio. Para que se den una idea del nivel de interés que tienen sobre las personas, los derechos y las políticas públicas, en mi caso, mi directora general, que es una persona nombrada directamente por la defensora interina, jamás contestó un correo del observatorio, con propuestas, con preguntas, jamás. Se han pedido reuniones institucionales para que nos digan cuál es el destino del observatorio, qué orientación quieren darle. Hemos hecho propuestas con el Consejo Asesor, hemos enviado un informe de estos años del trabajo hecho con propuestas para seguir trabajando. Jamás hemos recibido ni siquiera un recibido a cambio. Una total indiferencia, qué impotencia, ¿no? Qué situación que te carga de impotencia y como de bronca, hablando, porque ustedes están responsablemente, o estaban, porque vos ya en este momento estás desvinculada, pero estaban cumpliendo con sus tareas, con todos los requerimientos de cada puesto y de cada actividad, ¿no es cierto? La verdad que es un desinterés, como que no les importa, no solo, como digo yo, frenar, sino retrasar todo lo que se estaba haciendo con tanto sacrificio, porque ustedes han también conquistado no solo derechos, sino espacios,
en beneficio de las personas con discapacidad y de todo el colectivo, de todos los ciudadanos. Y de repente se ven truncadas toda esa actividad, todos los derechos, y es un retroceso realmente en todo. No sé y dudo de que haya realmente una propuesta con determinados fines y con estas nuevas autoridades, por lo que vos comentás, porque no hay interés, no hay ninguna especie de vínculo. El desguace está funcionando hasta el 20 de este mes. Anunciaron que van a estar disponibles los listados de personas que pasan directamente a disponibilidad. Eso significa que ya no van a trabajar en la Defensoría, más allá de quienes acepten el retiro voluntario. El interés, y lo expresó concretamente la titular actual, el interés era cerrarla. Como no pueden cerrarla porque es una ley, y eso hay que resolverlo en el Congreso, van a achicarla a niveles nunca antes conocidos. Lo que parte de la discusión, que no fue una discusión, sino un hecho violento en un sentido, pero donde nosotras intentamos esgrimir nuestros argumentos y defender, digamos, el trabajo que llevamos adelante, que tuvimos con SOER en forma directa, donde nos gritó muchísimas cosas. Justamente lo que estábamos planteando es eso, se inscribe en un proyecto general, nacional, de desguace del Estado, de no interés por las políticas públicas, lo cual en forma directa es de no interés por las personas, o sea, por los derechos de las personas. Pueden decir lo que quieran, que no hay plata, hoy nos decían, échenle la culpa al gobierno anterior, no sé, estábamos trabajando, funcionaba y garantizábamos derechos. Hoy no estamos trabajando, no garantizamos derechos y quieren cerrar la Defensoría. Esa, la realidad es la que es, por más que usen el eslogan que usen, si derrocharon antes plata, si no, nosotros conocemos nuestro trabajo, y conocemos de una trayectoria de la institución también en la defensa de esos derechos. Así como la participación ciudadana de las organizaciones también la conocen, por eso llegamos acá hoy a este programa también a través de la participación ciudadana, de las organizaciones y de los espacios como el tuyo, que conocen y defienden los derechos de las personas con discapacidad y conocían el trabajo de la Defensoría y como están al tanto de lo que está sucediendo, se interesan en conocer y en difundir esto que está pasando y que realmente es muy triste. Sí, realmente es triste y lamentamos muchísimo esta situación. Ojalá que de alguna manera permanezca y que puedan trabajar con una buena línea de acción, ¿no? Porque si va a ser como hasta ahora, que fue el silencio absoluto, no hay ninguna muestra de interés en tener, digamos, de la mano de tantos despidos, ya se puede anticipar de la mano de tantos despidos y el desarme que van a reducir al mínimo su funcionamiento, que no es parte de su agenda, el derecho no solo de las personas con discapacidad, de las audiencias, digamos, no tienen un tema con los medios, además, ya no conocemos un poco la forma en que también se maneja presidencia, periodistas y demás, si bien parte del discurso es que la Defensoría era una cueva que perseguía periodistas, la verdad es que el destrato que tiene actualmente el gobierno con los periodistas habla de otra mirada, ¿no? Otra forma. Nosotros el trabajo que hacíamos era conjunto con los medios, recomendaciones, capacitaciones, sensibilización, tomábamos las denuncias y tomábamos contacto con los medios para decirle, miren, las audiencias le preocupan que esto se tome de esta manera, miren, pueden trabajarlo de esta otra forma, que es más respetuoso y demás. Era un trabajo colaborativo, era un trabajo por la positiva, pero bueno, hay que seguir visibilizando esto, hay que seguir denunciando y nosotros en nuestro caso vamos a seguir exigiendo también que se investigue y se esclarezca el caso de violencia laboral y que se reevalúen tantos despidos en función de la necesidad de cumplimentar todo lo que plantea la ley que está vigente. Claro, sin duda. Bueno, la verdad que la situación es lamentable y ojalá encuentren alguna solución, alguna alternativa y que ojalá se restablezca algún puesto laboral también. Eso
lo conversaremos en un próximo encuentro. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu entrega, y bueno, en nombre de todos los que hacemos JCG Discapacidad Nacional y de nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarín, te agradecemos muchísimo, te enviamos un abrazo y bueno, que ojalá también se abran puertas en base a todo tu trayectoria y tu experiencia laboral. Muchísimas gracias a la profesora Lorena González. Bueno, muchas gracias, Moni, y nos estamos en contacto para seguir contando esta realidad. Exacto. Ojalá que sean mejores noticias. A todos nuestros amigos les recordamos que nos pueden encontrar en YouTube, donde pueden suscribirse, compartir el material para su información y discusión, ahí pueden comentar también, y se encuentran en TikTok e Instagram siempre como JCG Discapacidad Nacional. Hasta la próxima. Nasso manto